Hola, soy David Ramírez, bienvenidos a este tutorial efecto de extrusión y relieve en CorelDRAW. Comenzaré mostrando rápidamente cómo he hecho el logo. Es bastante simple, solamente comenzaré dibujando la parte de la izquierda, es decir, la mitad del logo, y luego la voy a duplicar. Las partes internas del dibujo, las líneas, está hecho con la herramienta polilínea, trazos rectos, luego lo convierto a curva y le doy la forma final. Y luego con la herramienta relleno inteligente genero el relleno interno de la forma de murciélago, y de manera independiente dibujar el óvalo externo. Ahora voy a traer la fotografía que me va a servir de referencia para el efecto. Lo que nuevamente quiero recalcar es que este logo de Batman está compuesto por dos formas: el murciélago interno y el óvalo externo, porque cada uno de ellos va a tener su propio efecto de profundidad. Comenzaré con el murciélago, lo selecciono, voy al menú Efecto, Extrusión, y aparece el panel correspondiente. Ya puedo aplicar directamente, y como tengo el objeto de color negro, prácticamente no se ve muy bien el efecto, así que voy a convertirlo a relleno blanco, contorno negro, y se ve mejor. Si voy a editar y al icono de rotación, me aparece un icono rojo en el que puedo manipular de manera interactiva el ángulo en el que quiero aplicar el efecto de perspectiva, de profundidad. Tan solo arrastro y así como se ve, se va a generar la vista del objeto. Pero requiere un poco de práctica para aplicarlo bien como uno quiere. Así que quizá una manera más práctica, más directa de hacerlo, es introduciendo los valores para el efecto en 3 dimensiones, los valores X, Y y Z. En mi caso estoy usando esto, pongo unos valores con los que yo ya estoy conforme y voy a editar la profundidad misma. En la opción de cámara le voy a reducir la extrusión de 20 a 12 para que sea menos profundo, y con eso queda listo esta forma de murciélago. Ahora voy a trabajar con el óvalo. Igual también le voy a dar un relleno blanco, contorno negro. Voy a copiar las propiedades del objeto murciélago más rápido. Clic derecho, arrastro y copio las propiedades de relleno y contorno. Teniéndolo seleccionado, voy a también aplicar el efecto de profundidad. Editar, aplicar, y se le aplican unos valores por defecto. Pero yo quiero copiar los valores, así que voy a la opción de arriba que dice copiar propiedades de extrusión. Puedo señalar el objeto y ya copié ese efecto de extrusión. Esta forma, así como está, realmente debo separarla, porque de lo contrario me tapa el objeto. Entonces voy a separar este óvalo yendo a objeto, separar el grupo de extrusión y separaré la forma del efecto. Entonces, ya que son independientes, no me va a tapar al murciélago. Están separados, lo moveré a su posición final, y este grupo de efecto realmente es una forma compuesta por muchos objetos pequeños. Voy a comenzar dándole un color base, un color básico amarillo, para luego proceder ya a convertirlo a un degradado. Este degradado lo voy a editar y copiaré ese tono naranja de la fotografía. Con la herramienta de cuentagota muestreo ese color de la referencia. Listo, le voy a quitar el contorno, y como había comentado, esta forma está compuesta por muchos objetos pequeños y no voy a utilizarlos todos ellos, así que voy a desagruparlos para poder solamente coger aquellas formas que me interesan. De hecho, son muy pocas las formas que me van a servir, así que las selecciono y las muevo a su lugar final, a su posición final. La parte superior igual con la parte inferior. Una vez tenga los objetos seleccionados, en su conjunto los voy a soldar. La parte inferior lo voy a mandar luego al fondo para que se sitúe detrás de todos los objetos, y haré lo mismo con la parte superior. Selecciono las diferentes partes y lo voy a soldar.
Si voy a líneas de dibujo simples, veré que esa forma, la que les había comentado, que tiene muchos objetos compuestos, no me va a servir en realidad en este caso, así que lo puedo tranquilamente eliminar. Ahora, si me fijo bien, ese degradado inferior está incompleto, le falta una pequeña esquina, que lo voy a completar rápidamente con la herramienta de nodo. Ahora falta trabajar el efecto de relieve. Ya tengo la profundidad hecha, así que voy al tema de relieve. Pero primero debo separar el objeto del efecto, pero no está habilitada la opción. Eso es porque primero debo seleccionar el efecto mismo. Si selecciono el efecto, ahora sí va a aparecerme la opción de separar de la forma. Con control K lo separo y ahora sí lo tengo de manera independiente el objeto de la profundidad. Bueno, procedo ahora al efecto de relieve. Teniendo el objeto seleccionado, voy al menú efecto, bisel. Bisel cuenta con un par de estilos, relieve y suavizar borde. Voy a trabajar con eso. Elijo unos colores personalizados para el color de la sombra y el color de la luz. Una vez que se ha aplicado el efecto, todavía puedo seguir modificando esos valores, esas propiedades. En mi caso voy a trabajar con unos valores bajos para el efecto. Y como había mencionado, puedes seguir modificando los valores. Hasta el momento todo es editable, pero lo que voy a hacer ahora es separar este efecto de relieve del objeto, porque quiero seguir manipulando más este efecto, pero ya de una manera más personalizada. Así que igual, separaré en el menú objeto, separar, en este caso el bisel, o control K. Este efecto que se ha generado tiene la particularidad de ser un objeto rasterizado, es decir, está hecho por píxeles. Y al igual que cualquier objeto hecho por píxeles, cualquier fotografía, por ejemplo, puedo también darle unos ajustes. En este caso voy a darle una curva tonal para tener un efecto tipo más metálico. Entonces le genero unos nodos, unos puntos a esta curva para tener esos picos más pronunciados y darle ese efecto de metal, como digo. Veo que el efecto se está consiguiendo según lo que yo quiero y está bastante bien, dándole más contraste, subiendo los picos superiores e inferiores. Pero lo que no me gusta es el tono medio rojizo que está teniendo. Entonces lo que voy a hacer es confirmo el cambio, confirmo el efecto y voy a convertirlo a escala de grises. Recuerden que es una imagen, así que lo voy a convertir a escala de grises para que todo sea totalmente monocromático. Y ya comienzo a trabajar sobre el efecto en sí. Y una vez voy a darle en este caso la transparencia, una transparencia que sea degradada. Lo sigo modificando ya a mi gusto. En este caso voy a seleccionar también el objeto vector murciélago, darle un color un poco más oscuro. Y la idea es trabajar en este efecto de pocos a pocos, por pasos. A medida que vaya avanzando voy a ir agregando más degradados. Sigo probando con la herramienta de transparencia aquí en el relieve, hasta que estoy ya conforme con el efecto. Y lo siguiente que toca hacer es ya aplicar unos pequeños efectos, como, bueno, en este caso dando unos pequeños toques, que es aplicando el mismo degradado para la parte del efecto de murciélago, la profundidad. Y tengo que trabajar en la parte que son los pequeños destellos, esos brillos, que lo voy a hacer de una manera bastante práctica, bastante simple. Es solamente trabajando un objeto, en este caso un círculo, y aplicar un efecto de sombra. Porque lo que me interesa aquí es ese efecto de difuminado, esa pequeña sombrita, que la sombra la voy a utilizar yo como que fuera un brillo. Así que le pongo un mediano de color blanco
Luego de eso ya lo puedo separar. Separo el objeto del efecto. Como siempre, con control K. Y ya tengo separado ese círculo del efecto de la sombra. No se ve, si voy a línea de dibujos simples, se puede apreciar que tengo separado. Entonces solamente me sirve el efecto que se ha generado. Este efecto es editable, puedo agrandarlo sin que se pierda la calidad, y puedo también cambiar el color si fuera necesario. En este caso ya voy a trabajar con una copia del reflejo también en la parte inferior, y como había comentado es editable, es decir, puedo, en este caso si fuera necesario, pues, modificar el color. El objeto del óvalo tiene como un degradado justo en las partes donde está el brillo. Entonces en este caso lo que voy a hacer es convertir el óvalo a un objeto de Power Clip, y voy a trabajar la parte de el degradado de manera interna. Es decir, voy a dibujar igual que en antes unas sombras, en este caso unas sombras azuladas, de manera que desde afuera parece que fuera un degradado. Sugiero trabajar con sombras medianas porque son más suaves. En cambio las pequeñas son un poco más duras. Separando el objeto del efecto, tengo ya el primer degradado. Lo duplico en la parte inferior derecha. Y para que haya un poco de variedad, voy a modificar también el color de uno de ellos. Voy a aplicar el mismo efecto de brillito, pero en este caso con una forma de estrella, para situarlo luego en algunos puntos según la fotografía de referencia. En el proceso mismo, cuando se coloca en su lugar, ahora voy a trabajar un poquito en la forma del murciélago, el objeto vector que está por debajo, que era de color negro sólido. Voy a darle un poquito de degradado. Son detalles, son pequeños detalles que hacen que tenga una apariencia un poquito menos plana, un poco más de profundidad. En el caso del degradado naranja, requiere un poquito más de trabajo porque la parte de la derecha debe tener un poquito de sombra, así que le genero más puntos, más puntos en los que puedo modificar el degradado. La idea es darle poco a poco, como decía, construir de menos a más la apariencia de profundidad. De igual manera los otros rellenos que tengo también ahí, lo voy copiando, es el mismo tipo de degradado. El óvalo también debo aplicarle un efecto de relieve, pero ahora mismo no puedo, porque es un power clip que tiene objetos internos. Entonces voy a sacar un duplicado, y a ese duplicado le quitaré el efecto power clip, y ahora sí puedo aplicarle un efecto de relieve. Aplico los mismos pasos, un efecto tipo metálico, y en este caso también voy a suavizarlo con una transparencia. De igual manera voy aplicando ya la edición a mi gusto. El objeto superior lo voy a hacer semi transparente para que pueda verse el objeto interno, el efecto de adentro. Ya estamos por concluir este efecto. Como toques finales,
Voy a hacer un poco más de realismo este degradado, dándole ya toques de sombra. Acá toca modificar el degradado de manera manual. Poco a poco dándole mayor realismo. Recordemos que como un objeto, como toque final, se le puede convertir todo a un objeto, rasterizarlo, y aquí le puede dar un tratamiento de ajuste de imagen. Finalmente, ya para ir concluyendo con este tutorial, quiero darles un consejo final cuando usen este tipo de efecto. Al momento de generar relieves, se genera a veces un efecto indeseado como unas bandas. Entonces, la manera de solucionar este pequeño bandeado es en realidad bastante simple. Solamente se selecciona el efecto, que es una imagen, y vamos a aplicarle un efecto de desenfoque, pero no un desenfoque cualquiera, sino un desenfoque inteligente, de manera que solamente me va a desenfocar la parte interna, no la parte externa. Así me queda muy bien este efecto final. Y con esto damos por concluido el tutorial. Muchas gracias.